Bueno, hoy tenemos una energía que es una energía increíble, una energía con mucho poder, que es la energía de Yesod. Hoy comenzamos nuestra semana, la penúltima semana del control Orme, que es la semana de Yesod. Esta semana tiene una connotación eh, única. Recordemos que siempre lo que es Yesod en Cábala, en el árbol de la vida, es el momento de transición, pero es el momento que es llamado Sion en la Torá, ¿cierto? Cuando se refiere a Sion, cada capítulo en la Torá que se refiere a Sion, la montaña de Sion, a la montaña de Sion se refiere a la energía de Yesod, ¿cierto? Que es la energía intermedia entre los cielos y la tierra, de donde todo evoca, donde todo fluye. Y es la energía principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yesod es la puerta en la cual pasa todo de los cielos a la tierra. Lo cual, si hay un bloqueo en Yesod, tú puedes tener un canal de apertura increíble. O tú puedes ser un hombre de oración, de bendición, de una santidad increíble. Si tú no tienes una buena apertura, un buen canal de Yesod, las bendiciones no van a fluir a Malhut. Hay una narración en Reyes, en Malachim, del Tanaj, que nos refiere a una historia uno de los discípulos, Obadiah, uno de los discípulos del profeta Eliao, en los días de Eliyahu, ¿cierto? Em, Eliseo va caminando, hay una sequía en la tierra, y entonces pasa y se encuentra con una familia, con una mujer que está muy angustiada. ¿De qué te pasa, mujer? Dice, no, pues tú sabes, profeta, uno de mi esposo sirvió toda la vida al profeta Eliao, le sirvió muchísimo, estaba en la escuela de profetas, fue un sadir de gran renombre, un hombre de mucha cabana, de mucho trabajo y adquirió mucho conocimiento de Cábala y de Zohar y bueno, todos los secretos del cielo, pero él murió y cuando murió nos dejó un montón de deudas, ¿sí? Y ahorita en ese momento no tengo muchas deudas, esas deudas vinieron los acreedores a cobrarlas y se va a llevar a mis hijos en parte de deuda. O sea, imagínense, es tanta la deuda que se va a cargar a mis hijos, se los va a llevar como esclavos para pagar la deuda. Y eso me tiene pues muy dolida, pensando que no tenemos que comer. No tenemos que comer, nos vamos a morir de hambre o mis hijos van a ir como esclavos. O sea, es una situación terrible. ¿Mm? Y uno podría pensar, Obadiah, que era uno de los grandes profetas de Eliao, uno de los grandes cabezas que estaba dirigiendo la sinagoga, el Bet Knesset, la casa de estudio de Eliyahu Naví. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué si era un gran sadir? ¿Por qué si estaba con el mejor maestro que podía tener alguien en la época? ¿Por qué viene a sufrir una situación tan dolorosa? Y entonces el profeta le dice, eh, ¿qué tienes? Y ella dice, nada, no tengo nada. Bueno, recuerda, dice, tengo un frasquito muy pequeño de alabastro, de perfume, de aceite muy fino, eh, de aceite de unción, un aceite muy costoso, pero que era muy poquito, era un frasquito pequeñito que no servía para nada, ¿sí? Pero decía, es lo único de valor que tengo. Él le dijo, hey, ven, ve a todos tus vecinos, amigos y conocidos, y pídeles un recipiente, una un recipiente donde muchos recipientes, lo más que puedas. Eh, y entonces ella fue y con sus dos hijos hizo caso, fue y trajeron muchos recipientes, hasta cuando literalmente llenaron la casa de recipientes. Dijo, ya, Rabi, ya tenemos todos los recipientes llenos en la casa. Pues ya no, todos los recipientes están en la casa. Entonces dijo, ahora coge y cierra la puerta. Eso es importante. Dijo, cierra la puerta que nadie vea. Cierra la puerta y empieza a vertir el aceite. Y ella efectivamente empezó a hacer esto, cogió el aceite, que era un pedacito chiquitico, y empezó a vertir en tinajas grandes,
Y cuando se dio cuenta, salía y salía y salía y salía aceite. Salía increíble, un valor, un número de aceite infinito, salía, salía, salía. Y traía otro recipiente y salía, salía. Entonces imagínate, el gozo de esta mujer era gigante, porque era un recipiente que por su tamaño no tenía mayor valor, no tenía ningún valor, pero pues así ya mucho aceite, pues había ya un gran, 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 gran negocio. Un aceite muy fino. Entonces cogió y empezó a llenar, a llenar, a llenar. Entonces, ya cuando faltaban, o sea, ya cuando se han acabado los recipientes, dijo a sus hijos, traigan otro, porque, o sea, la orden era llenar sin parar. Y entonces uno de los hijos gritó, mamá, no hay más, no hay más recipientes, se acabaron. Y en ese momento el aceite terminó, o sea, ya no iba más. Entonces, claro, ellos cuando volvieron a mirar, la casa estaba repleta, repleta de ese aceite, que era de un muy, muy, muy gran valor. Y luego van a llamar al profeta, le dicen, profeta, mira, David, mira lo hermoso que pasó aquí. Él dice, abajo, mira lo que pasó aquí. Entonces él entra y mira y dice, wow, sí, perfecto. Ahora vaya, cojan y vendan ese aceite, paguen toda la deuda y vivan de aquí en adelante con lo que queda. O sea, imagínense el dinero que era, que pagaba a dos esclavos, toda la deuda del papá, y, 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 y quedaba para que ellos vivieran de por vida sin tener que trabajar. Baruch Hashem, ese fue un milagro inmenso. Es una de las referencias más importantes que tenemos de milagros en la época de los navíes. Hay muchos milagros gigantes, pero ese milagro siempre me llamaba mucho la atención. Y tenemos tanto que aprender de ese pasaje, porque ese pasaje se refiere especialmente de Yesod, ¿sí? ¿Por qué? A ver, el profeta, ¿por qué era un hombre endeudado? ¿Por qué ese era un hombre de Akadosh Berefú? Porque era un hombre que había dejado no solamente a su familia en crisis, sino a sus hijos vendidos por la deuda que él tenía. Y no estamos hablando de un hombre que tenía una mala mirada, una mala característica, tenía algún tipo de pecado oculto que entonces estaba generando ruina. No, solamente tenía un bloqueo en Yesod. Él era un hombre, como muchos profetas y como muchos hombres de Akadosh Baruj Hu, se dedicó a trabajar al cielo. O sea, él quería ganar todas las riquezas del cielo y efectivamente lo consiguió, pero en la tierra no manifestó nada. O sea, nunca bajó nada. Todo lo que él hacía, todo el trabajo, lo hacía para el Gan Edén, para el jardín del Edén y para Olam Abba, para el mundo por venir. ¿No? Que ese, obvio, es siempre el trabajo del Sadik, ¿sí? Trabajar para este mundo es importante, pero pues sí es intrascendente. O sea, no sé, es una riqueza que te va a durar un par de décadas y vas a disfrutar de ella con tus hijos, pero más allá de eso no va a haber mayor trascendencia. Mientras que todo lo que alcances como riqueza eterna es eterna, pues es mejor negocio trabajar en lo eterno. Pero aquí tenemos un hermoso caso de un hombre que solo trabajó lo espiritual, pero no le importó lo físico y le dejó a su familia un gran problema porque la manera de que comprar, vender, pagar servicios, pagar arriendo y tenía que en un momento dado salvar las deudas, ¿no? Que tenía pendientes. Y aquí vemos una gran enseñanza de lo que significa estar bloqueado en Yesod. Y si se dan cuenta, el bloqueo está en Yesod, no en los cielos. Él era un sadir, sus enseñanzas eran puras, su conocimiento era verdadero. O sea, no podemos decir era una mala doctrina, no, nada. Era un hombre kasher, un hombre 100% kasher. No teníamos ningún tipo de negatividad en Ovadia. Entonces, ¿qué pasó? Tenía un bloqueo en Yesod. ¿Qué es Yesod? Es el canal que manifiesta las riquezas de los cielos en la tierra. Él no le importó esto y sentía que era más importante las riquezas espirituales, pero ahora ya, el día que partió, pues dejó a la familia en un problema terrible. Y ese es un error común en las almas que buscan espiritualidad, que empiezan a desconectarse totalmente de lo físico y entonces empiezan a sufrir porque empiezan a experimentar carencia en su vida. Y es curioso, alguna vez hablaba con un hombre que tiene una habilidad para sanar enfermos, ¿no? Era un hombre que tenía una inmensa habilidad para sanar enfermos y lo buscaban mucho para imponer manos y sanar enfermos, un gran rap. Y entonces, pero estaba pasando por una situación económica muy difícil. ¿No? Y me decía, no sé, si yo tengo una habilidad impresionante, yo oro por un enfermo y se sana, pero mi vida económica pues no fluye.
de la misma forma. Y realmente lo que nos enseña la Torah es que la misma energía que se necesita para sanar a un enfermo de cáncer es la misma energía que se necesita para bajar su centro. Entonces, si puedes hacer uno, puedes hacer el otro. ¿Pero por qué no lo hacía? Porque no sentía, no lo veía importante. Porque la persona que se le va tanto ya, o que pierde sabor de ese mundo y ya no quiere, entonces no tiene tanto deseo. Decía lo mismo, piensa exactamente lo mismo. La oración de por sí casi que hasta la oración puede ser la misma. No, pero una cosa es la oración por sanidad, otra cosa es la oración por, por, por sustento. Es lo mismo. Cualquier, ¿qué es una enfermedad? Es una carencia que se manifiesta en una desconexión del cuerpo. Y pasa exactamente lo mismo con la economía. ¿Por qué experimentas algún tipo de carencia económica en tu vida? Porque hay una desconexión en un nivel del árbol de la vida. Y esta conexión, esta carencia, siempre es en Yesod, en esta sefirá que vamos a tratar hoy. Recordemos bien que la sefirá de Yesod es la sefirá de la conexión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en Yesod? Conexión, ¿sí? El vínculo. Yesod en hebreos viene a ser más fundamento, columna principal, ¿no? Sostén, fundamento. Y como cuando construyes una casa, lo que sostiene la casa, eso es Yesod, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo claro. Y sabemos bien que la Merkabah de Yesod es Joseph al-Sadiq, el hijo de Jacob. Sí, Joseph, ese que es vendido por sus hermanos, que luego se corona como rey del mundo, ni que era Egipto del mundo, y salva a la tierra entera de la aniquilación. ¿Y por qué sucede esto? Porque Joseph es la Merkabah de Yesod. ¿Y cuál sabemos que era la mayor prueba de Joseph? El área sexual. Por eso sabemos que fue acusado de violación, fue a la cárcel por violación, por intento de violación a la esposa de Paró, fue acusado de delito sexual. Eh, ¿Por qué? Porque la sefirá de Joseph, de Sod, está vinculada con esa área sexual, donde sabemos que es por allí también, porque se abre un canal increíble de abundancia, donde se estrecha o se cierra el canal de abundancia sobre la vida de una persona a través de la vida sexual. Y sabemos que Joseph era un nacido del estudio de los tesoros del cielo, los secretos del cielo. Era un gran estudioso de las Merkabot de Hashem, de las carrozas celestes, y esto fue lo que le dio también gran fuerza. Y esto requiere mucho estudio. Entonces, de ahí aprendemos que la sefirá de Yesod tiene las tres columnas derecha, izquierda, central, que en forma práctica representan el aspecto del intelecto, del estudio, de lo que ingresas a tu mente, del dinero, de la parnasa Toa, de lo que desciende al mundo, y de la vida sexual. Y por eso sabemos que Joseph alcanzó una plenitud en estos tres aspectos, se hizo el hombre más sabio de la tierra, se hizo el Sadir, lo cual lo convirtió en el hombre con su área sexual más rectificada de su generación, lo cual elevó muchísimo de su generación gracias a su manejo del área sexual. Y fue el hombre más rico de la faz de la tierra. Literalmente, sabemos que él fue faraón, él fue el gobernante de todo Egipto y posteriormente de toda la faz de la tierra, cuando todos los reinos de la tierra que no vinieron a comer el pan de Joseph, literalmente se extinguieron. Y eso es para resaltar. Muchas civilizaciones, la historia sabe que un día dejaron de existir y nadie explica por qué. La Torah nos explica que millones, miles de civilizaciones, no millones, miles de civilizaciones se extinguieron de sobre la faz de la tierra en los días de Joseph, porque la nación que no comió el pan de Joseph simplemente dejó de existir. Todos sus moradores murieron, ya sea por distancia, por desconocimiento o por orgullo o por un audazará que Joseph exigía una adoración al Altísimo. Entonces estas almas se extinguieron. Entonces, es un trabajo no pequeño. El Yesod es el trabajo más importante. Y no hay otra sefirá que afecte tanto nuestra vida práctica en este mundo que la sefirá de Yesod. Solo comparada con Malhut, que es propiamente ya el mundo físico, obvio. Pero la sefirá de Yesod es el canal. De por sí aprendemos también que Abraham vino.
Él conectó con Akadosh Baruj Hu a través del nombre Shaddai, Shin Dalet Yud. ¿Mm? Y por eso cuando Akadosh Baruj Hu se le revela a Moshe Rabbeinu, le dice, es que yo me revelé a Abraham con el nombre de Shaddai, pero a ti me revelo con el nombre de Yokei Bakei, el nombre Abaya. Entonces, de ahí aprendemos que el nombre de Akadosh Baruj Hu se revela literalmente es hasta en los días de Moshe Rabbeinu. Él conocía, o sea, sabía del nombre Abraham, pero no se había revelado los secretos del nombre. Pero él puede decir, ay, no, sí, Abraham ahí aparece el Yokei Bakei. Sí, sí aparece, pero él no lo reveló, o sea, no develó el secreto. Mientras que Moshe Rabbeinu sí. Ahora bien, ¿qué secreto sí reveló Abraham Avino? El nombre Shaddai, Shindale Yud. ¿Qué es el nombre Shaddai? Shindale Yud es el nombre de la Merkabah de Yesod, de la carroza de Yesod, de la Sefirá de Yesod. Y bueno, ¿qué pudo hacer Abraham Avino con este mundo? Todo, ¿sí? Se convirtió en rey de la tierra, de toda la faz de la tierra, de todos los mundos más bien, pero dejémoslo en toda la tierra. Se convirtió en el hombre más sabio y se convirtió en el hombre más rico, ¿sí? Con el nombre Shaddai, ¿sí? O sea, solo con la Sefirá de Yesod, ¿sí? Y uno puede decir, no, pero llegó a un mejor nivel, Yitzhak, Jacob, entonces, sí y no, porque sabemos que ellos llegaron a un nivel mucho más alto, pero por el piso que ya había puesto Abraham Abin. Y uno puede decir, no, pero es que Abraham es la Merkabah de Gesed. Sí, Abraham es la Merkabah de Gesed, pero en un nivel, ¿cierto? Fue el que abrió el canal de Yesod. Lo que pasa es que quien lo rectificó totalmente fue Joseph Sadik. Por eso Joseph es el que se convierte en la Sefirá de Yesod, mm, que es literalmente quien salvó al mundo. ¿Sí? De ningún otro patriarca puede decir eso. Abraham salvó al mundo de la idolatría. Mm, eh, David, pues, salvó al mundo de los reyes eh, eh, no humanos que gobernan el mundo y exterminó todo el mal de la tierra y solamente quedaron seres humanos en la tierra gobernando. Ese fue el gran logro del rey David, más allá de revelar los secretos del cielo con los salmos. Pero ¿a quién afectó? A Israel. Pero ¿qué afectó Joseph? Joseph salvó el mundo. Joseph cambió la historia de Israel. Joseph dio las herramientas para que Israel saliera de Egipto. Pues siempre hablamos de que Moshe sacó a Israel de Egipto, pero es clarísimo, tanto en la Torá como en el Midrash, que el mérito de la salida de Egipto es de Joseph. Por eso era necesario que ellos pasaran, no solamente para cumplir la promesa que le habían hecho a Joseph, de cuando salieran de Egipto iban a llevar los huesos, sino porque sin los huesos de Joseph, es decir, el mérito, era imposible salir de Egipto. Entonces, wow, sí, quiero que aterricemos todo lo importante que es Joseph, que es Yesod, ¿sí? Esta Sefirat es todo lo que podemos manifestar en el mundo físico. Es todo, tú puedes trabajar mucha oración, mucha tefilá, pero muchas cosas se pueden quedar arriba y no bajar. Ahora bien, se pierde, no, nunca pues, la vas a disfrutar en ellas eternamente. Pero debemos de entender que sí hay un deseo del Creador de que disfrutes de las riquezas que construyes en los cielos, en la tierra, que disfrutes. Y nadie nos enseña mejor ese camino que Joseph. Joseph se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra. Bueno, entonces, y todos los que interactuaron con la Sefirá de Yesod, wow, llegaron a niveles, si no por hablar del rey David, del rey Salomón, que el rey Salomón sí escudriñó Yesod en todo su esplendor y mucho de su inmenso poder y su gran fama de sabiduría y de riqueza, sino de ser un hombre sexualmente muy activo, tenía 1.000 esposas y con todas tenía relaciones sexuales. Él tenía 9 relaciones sexuales diarias. Wow, era un hombre que sabía utilizar la sefirá de Yesod. Entonces, Yesod es Yesod. Bueno, entonces Yesod, ya sabemos, es la conexión, es el vínculo. Y hoy tenemos la energía de Gesed, que hemos aprendido que Gesed es amor. Entonces tenemos el vínculo, el amor en el vínculo. ¿Sí? El amor en el vínculo, en el fundamento de nuestras vidas, en la conexión. Bueno, entonces hoy vamos a revisar nuestra conexión y el amor en esa conexión, en las 3 áreas fundamentales de nuestra vida, el área sentimental, muy importante.
¿Cómo está tu vínculo en el amor? ¿Cómo está tu... si ustedes me dicen, porque podemos mirar la conexión con Acadó Pericú, con el creador, la conexión con el dinero, porque puede haber una conexión muy importante con el dinero. Y muchos de los problemas que hay en las personas en el área económica tienen que ver con una desconexión con el dinero y la conexión con el intelecto, ¿cierto? Mucho del aprendizaje. Y todas estas conexiones exigen un nivel. Eh, una de las cosas que nos dicen los cabalistas es que para que una persona reciba cábala tiene que desocupar el vaso. Es decir, hemos aprendido tantas doctrinas, tanto conocimiento, tanta estructura que nos impide aprender cábala de forma correcta. Los sabios dicen tienes que aprender cábala como un niño, como alguien que recibe toda la información, no que empieza simplemente a amontonarla encima de lo que ya tiene. Porque en un momento construye un castillo de naipes que finalmente se derrumba. Tenemos que construir un conocimiento basado en la verdad, no en la mentira. Y eso nos ayuda muchísimo a través de esta conexión. Entonces, vamos a establecer que en nuestra vida debemos abandonar el conocimiento que nos está estorbando en el conocimiento de la verdad. Dos, ¿cómo está el vínculo con el dinero? ¿Sí? ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Tengo un vínculo basado en el amor o realmente tengo un ego o tengo un apego al dinero? Necesariamente si ese apego es negativo. Y cómo está mi área sentimental, cómo estoy con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, cómo es mi relación en lo emocional, en lo sentimental y en lo sexual. Discutiblemente, una de las cosas que vamos a corregir en la Sefirá de Yesod es el área sexual. Ya hicimos un trabajo pequeño en Geburá, pero se van a dar cuenta que en Yesod es mucho más grande el trabajo, mucho más grande. Y eso lo hablamos cuando pasamos por Geburá. Entonces, bueno, hoy vamos a establecer el amor en nuestra conexión. Hay amor en nuestro estudio, en nuestra capacidad de aprender, en lo que sea que estemos estudiando para nuestra profesión o para nuestra vida, en el estudio de la Torá. Hay amor en nuestra área sexual o es solo sexo. Hay, hay fuerza, hay amor en el vínculo con el dinero o hay un apego por el dinero. Y esos son los aspectos que vamos a trabajar. Baruch Hashem,